Estamos con segunda Timoteo. Comenzamos ya la introducción, hicimos el capítulo 1 y decíamos que es un momento muy especial en la obra de Dios. Es un momento donde había una fuerte persecución por parte del imperio. Nerón había decretado la persecución feroz del cristianismo. Había muerto ya Pedro, había sido martirizado. Y acá escribe esta carta, Pablo, a Timoteo, sabiendo que el tiempo de su partida también está muy cercano. La obra ha pasado un tiempo muy difícil. Pablo confiaba en Timoteo, de quien alguna vez dijo, porque no tengo a otro del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por ustedes. Por eso tenía mucha confianza en Timoteo y le hace este encargo, porque sabía que él en breve tiempo ya no iba a estar y la palabra de Dios tenía que continuar. Si bien todas estas cosas que consideramos tienen que ver con la humanidad de los hombres, que hoy estamos y mañana no, el que permanece para siempre es el Señor, y en tanto que el Señor permanezca, la obra de Dios permanecerá. Nada puede detener la obra de Dios, pero pasó un momento muy difícil. Muchos hermanos eran crucificados, perseguidos, echados al circo romano y tantas cosas más. Por lo tanto, también algunos habían retrocedido de su firmeza en el Evangelio. Por eso esta carta, con estas peticiones tan encendidas del corazón de Pablo, que si bien son para un pastor más joven, tiene que ver con todos los cristianos. Algunas se aplican totalmente a nuestra vida y hacemos bien en estar atentos a ellas. Hoy cantamos de la gracia abundantemente en las 3 canciones y comienza este capítulo 2 diciendo, verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Hasta aquí lo más, hermanos. La lectura comienza diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esta expresión que repetimos tan a menudo, pero a veces no terminamos bien de entender? ¿Qué es esforzarse en la gracia? ¿O es gracia o es esfuerzo humano? O una cosa o la otra. Vamos a leer Efesios capítulo 3, verso 8 para registrar un pasaje, porque la Biblia se explica con la Biblia, no hay otra manera. Lo que un texto nos parece confundir, otro texto termina de aclarar. Y dice acá el apóstol Pablo su propio testimonio, verso 8 del capítulo 3 de Efesios, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, no de todos los apóstoles, de todos los creyentes, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Sabemos por la palabra de Dios que todas las palabras son inspiradas, que no son falsas modestias lo que escribe Pablo. Él realmente se consideraba de esta manera, lo cual nos tiene que hacer pensar mucho a nosotros, que a veces no lo consideramos tanto. Pablo tiene algunas afirmaciones que los tienen que alentar mucho a nosotros. Él se cree el más pequeño de todos los santos, no de los apóstoles, de los creyentes. Y en otro pasaje él dice, yo encuentro esta ley, que el mal está en mí. Lo bueno que podemos nosotros tener es aquello bueno que Dios nos ha dado. El tesoro está en vasos de barro, el oro es de Dios y el barro es la parte nuestra. Se consigue en cualquier lado, se pisotea, no es gran cosa, vale poco, una maceta de barro vale poco y nosotros por nosotros mismos valemos poco, casi nada. ¿Qué es lo que da valor a tu vida y a la mía? El oro de Dios
que nos ha confiado por su palabra, por el Espíritu Santo. Somos nosotros mejor que las personas. El domingo estaba saludando en la entrada de la iglesia, como hacemos siempre, con otro hermano más, y se acercó una chica muy joven, vestida de una forma muy llamativa, se ve que venía de toda la noche, de dar vueltas, realmente muy llamativa la forma, el pelo rojo y tantas cosas más. Vino derecho hacia mí y me dice, ¿se acuerda de mí? No, la verdad que no. Bueno, yo había estado hablando cuando falleció su mamá. Me dice, yo lo vi y perdone porque estoy así, pero yo que le quería agradecer, lo quería saludar, bueno, porque yo no me olvido, una cantidad de cosas más, que a menudo me decía, perdone porque estoy vestida así. Yo le dije, mira hija, no te confundas, yo no soy mejor que vos, me ves un poquito emprolijado con un pantalón y una camisa, pero yo no soy otra cosa que un pecador arrepentido de quien Dios tuvo misericordia y lo recogió en su casa. No soy mejor que vos, no tengas cuidado de lo que me decís, acércate con toda libertad, porque ninguno de los que estamos acá adentro es mejor que vos. No somos especiales, no somos mejores que el resto de las personas. Tal vez no y tal vez seamos un poco peores por naturaleza. Gracias a Dios por Jesucristo, decía Pablo, Él es el que me libra de este cuerpo de muerte. Pero todos tengamos en claro, hermano, que valemos tanto como el barro. De hecho, tenemos los mismos elementos que la tierra. 14 elementos que tiene la tierra, 14 elementos tiene el cuerpo humano, y luego de unos cuantos años se transforma literalmente en tierra. Eso es, que es una maravilla de Dios. Bueno, volviendo al tema de la gracia, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Dios me concedió un favor. Eso es lo que significa la palabra gracia. Un favor inmerecido. No es que le debía algo a Pablo, le devolvió el favor. Dios no le debe nada absolutamente a nadie. Sin embargo, da mayor gracia, dice en otro texto. ¿Qué significa gracia? Favor inmerecido. Y ahí que está diciendo Pablo, siendo yo lo que fui, en otro pasaje, yo perseguí la iglesia de Dios. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí al pueblo de Dios. No obstante, Dios me dio esta gracia. ¿Cuál? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Jesucristo. Dicho de otra manera, Dios me dio esta oportunidad. Dios me dio esta gracia. A cada uno de nosotros Dios ha dado una porción de gracia distinta. Pablo dice, a mí me fue dada esta, de predicar el evangelio de Jesucristo entre los gentiles. Ahora, dentro del evangelio y de esta gracia que Dios le dio, Pablo se esforzó. Hermanos, no existe la obra de Dios sin esfuerzo. Vivimos en un tiempo donde todo tiene que ser con el menor esfuerzo, lo más rápido posible. En la vida de todos los días de los seres humanos es posible. En las cosas de Dios, hermanos, las cosas se hacen como hace 2000, 5000 años. La obra de Dios se hace con esfuerzo y Pablo lo puso más allá de lo que muchos de nosotros podríamos imaginar o hacer. Por mucho menos, muchos de nosotros hubiésemos retrocedido. Ante los azotes con vara que recibió en 3 oportunidades, el naufragio, las persecuciones, muchas de esas cosas, hubiésemos vuelto atrás, hubiésemos pensado que el Señor nos abandonó, tantas cosas que pensamos ante unas cosas muy chicas. Pablo, no obstante, avanzaba en esa gracia que Dios le concedió de anunciar el Evangelio, pagaba un precio de sufrimiento, estuvo náufrago, padeció hambre, tuvo escasez, cansancio, noches de desvelo, un montón de cosas más. Hace muchos años, dentro del tabernáculo de Dios que se levantaba en el desierto, había una caja alargada llamada el Arca del Pacto, que la está buscando Indiana Jones y todavía no la pudo encontrar, y unos cuantos más, y se hizo famosa por la película, en realidad está en la Biblia hace muchos miles de años. Ahora, ¿qué particularidad tenía este mueble? Que estaba revestido en oro, y la presencia de Dios se manifestaba sobre ese lugar, y en ese lugar podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, nada más. Él estaba en el lugar santísimo, nadie podía entrar allí, pero en momentos había que trasladarla. Para trasladarla habían puesto una especie de argollas aquí al costado, y por allí se pasaban unas varas que continuaban para que al trasladarla los sacerdotes la cargasen sobre sus hombros. El arca había que llevarla al hombro, caminando hasta donde Dios dijese, tenía que ser transportada así.
Para el tiempo del rey David, no sé a quién se le ocurrió la idea, ¿para qué vamos a hacer fuerza? Busquemos con el menor esfuerzo el mejor resultado, que es un poquito la política del presente. Entonces hicieron un carro nuevo. Se dejó de lado esta enseñanza de Dios, que el arca tenía que ser llevada sobre hombros sacerdotales. Hicieron un carro, pusieron allí unos bueyes y a caminar el arca. Los que conocen la historia sabrán que en algún momento ese carro nuevo se tambaleó, alguien con buena voluntad quiso sostener el arca porque se caía, cayó fulminado. Y tuvieron gran pesar por esa muerte y volvieron al lugar de donde habían salido. Y más tarde el arca fue trasladada, ¿cómo? Como Dios había dicho, con las varas por los costados sobre el hombro de los sacerdotes. Siempre están apareciendo en la obra de Dios carros nuevos, formas mágicas de hacer las cosas. Hermano, el Evangelio se hace como 2000 años atrás, la obra de Dios se hace como hace 5000 años atrás, con el esfuerzo de los hijos de Dios, y no hay otra cosa. La obra de Dios no es para vagos. Para vagos habrá algunos trabajos donde se trabaje poco, se gane mucho. Bueno, el mundo inventó un montón de opciones. En la obra de Dios se requiere el esfuerzo. ¿Cuál es hoy el saludo muy común entre las personas? Relajá, relájate. Alguna vez lo he dicho, es una palabra que me pone los pelos de la nuca, me los pone de la punta. Estoy cansado de escuchar gente que se relaja. ¿Qué es lo que se le dijo al siervo de Dios, a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Varón esforzado, se le dijo a Gedeón alguna vez. Varón esforzado. A veces con muy poquito, vuelvo a decir, si llueve, si hace frío, ya nos quedamos, hermano, con este sentir y de carros nuevos y de hacerla fácil o por teléfono o por WhatsApp, no se hace la obra. La obra se hace de forma personal y se hace con sacrificio. De esto un poco es lo que va a versar estos versículos que tenemos hoy. Si alguno piensa que se puede hacer sencillamente, no. La palabra de Dios dice en el Salmo 126, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas, el fruto de lo que trabajó. ¿Cómo se hace la obra? Con esfuerzo, hermano, con mucho esfuerzo. Nosotros dentro de todo tenemos una cantidad de comodidades que no en todas las provincias de nuestro país están. En algunos lugares se hace muy difícil llegar hasta determinadas partes donde allí hay un puñado de personas. Y hay hermanos nuestros y hermanas nuestras que a veces lo hacen en caballo o lo hacen en mula, se hace como puede. Y están de sol a sol. Bueno, hermano, la obra se hace con esfuerzo. Yo creo que los medios que Dios nos ha dado un tanto nos han achanchado, ¿no? Por así decirlo, que se entienda. Le dice en el verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ante esta necesidad que había en el pueblo de Dios, de personas que pudiesen seguir llevando la palabra de Dios, Él le da una pauta. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para poder enseñarle a otros. Es un trabajo que tiene que hacer Timoteo y es un trabajo que tiene que hacer todo pastor. No esperar tener 80 años para buscar hombres fieles. El pastor, ya siendo muy joven, tiene que estar buscando hombres fieles. No hace falta que sea brillante, porque de hecho brillante no hay ninguno. Tiene que ser una persona fiel. Fiel al Señor, fiel al pueblo de Dios. Esa es la característica del siervo de Dios, de la mujer de Dios, una mujer fiel. Fiel quiere decir apegado al Señor, apegado a la palabra de Dios. Con esta persona se puede ir a la guerra. Y tiene que ser idóneo para poder enseñarle a otros. No significa que tenga que ser un maestro. Cuando se habla de los ancianos de la iglesia, no es requisito que sea maestro de la palabra de Dios, sino que sea apto para enseñar. Tiene que tener la capacidad de poder transmitirle a otro lo que él recibió. Pablo dice, yo les he enseñado lo que asimismo recibí del Señor. Que el Señor, la noche que fue entregado, bueno, comienza todo el relato. Es un pase que hay que hacer a otros. No dejar, hermano, en nosotros lo que nos fue confiado. Lo tenemos que confiar a otros, a hombres y mujeres fieles. Te vuelvo a decir, no hace falta que sean brillantes. Ninguno de nosotros lo es, pero sí fiel. Con el hombre fiel, con la mujer fiel,
se puede ir hasta el fin del mundo. Y si es idóneo para enseñarle a otros, es mucho mejor, porque Él va a traspasar. Así fue como el Evangelio traspasó los siglos. No siempre hubo Biblia. Las Biblias se empezaron a imprimir y a ser de uso común no hace tantos años. Hay algunos siglos que circulaban, algunos escritos, cómo se llevaban, y a caballo, con viajes largos, con un montón de cosas más. Entonces, muchas referencias eran orales, se lo habían contado. Los evangelios se han escrito varios años después de la muerte del Señor. Algunos, ¿cómo hicieron? Bueno, Lucas indagó diligentemente. ¿Entre quiénes? Entre los testigos que vieron al Señor muerto y resucitado, y vieron los días del Señor, porque Lucas no era apóstol, es el escritor del Evangelio, pero Lucas no es apóstol. Dice, yo indagué diligentemente, y había personas fieles, idóneas, que le explicaron, que le relataron, guiados por el Espíritu Santo, obviamente. Pero es fundamental que lo que recibiste lo puedas traspasar a otro en los días de tu vida. Sean pocos, sean muchos. Si es poco, mejor. Hay que empezar temprano con esto, de trasladar a otro. Os he dado lo que asimismo recibí del Señor. Acá está, Timoteo, esto. Y Timoteo se lo habrá encargado a otros. Y esos otros se lo habrán encargado a otros hasta que llegó a nosotros. Gracias a Dios por esos hombres y mujeres fieles que guardaron el legado, que lo traspasaron a las otras generaciones. Hermano, eso es responsabilidad de los pastores, sí, de todos los creyentes. Tratá que lo que vos tenés lo tengan otros que son más jóvenes en la fe, que ellos compartan eso que vos recibiste alguna vez. Somos mayordomos de las cosas de Dios, administradores de las cosas de Dios, y tenemos que hacerlo con fidelidad. En el verso 3, un pasaje que no hace mucho lo consideramos, viendo 1 Timoteo, son varios consejos que le da, y le dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Va a usar algunas figuras, está la del labrador, está la del sembrador y está la del soldado. Sufre penalidades. ¿Qué son las penalidades? Son trabajos penosos. Decíamos en aquella vez que uno siempre se imagina al soldado disparando el cañón, disparando el fusil. No siempre. Los soldados muchas veces tienen que guardar toda la noche, la guardia de toda la noche, con frío, con calor, adentro de una cabina, a veces atrincherados esperando que les llegue el momento de hacer lo que tienen que hacer, tienen que trasladar cosas pesadas. No es sencilla la vida del soldado, para nada. Es de mucho esfuerzo, de trabajos penosos, que la mayoría de nosotros no quiere hacer, hermano. Hay trabajos que en la iglesia quedan eternamente, porque no tienen que ver con este lugar que es tan visible, y a veces tienen que ver con las cloacas del baño, y a veces tienen que ver con aspectos del edificio, que pensamos que alguno va a venir y lo va a arreglar. Siempre estamos esperando que venga otro que lo va a hacer. Aquel día que se sentaron a comer con el Señor en el aposento alto, todo el mundo se sentó, ¿y qué faltaba? Faltaba el esclavo que lavaba los pies. Como el lugar era prestado, el cenáculo, no era una casa que estaba habitada, no estaba el esclavo que regularmente lavaba los pies de los visitantes que se habían empolvado con sus sandalias. ¿Quién fue el que se levantó? Se levantó el Señor. ¿Cómo se sintió Pedro? Abochornado. No, a mí no me vas a dar los pies nunca. Te hubiese levantado vos primero y agarraba la palangana y se solucionaba todo el problema, querido. Ya está. Siempre estamos esperando que otro lo va a hacer. Venimos, ya otro abrió, ya otro se ocupó, alguien puso la mesa, no sé. Yo caigo como a los premios, caigo a ver qué onda. No, querido, caigo a ver qué onda. No, los obreros de Dios, las obreras de Dios llegan a tiempo para hacer un montón de tareas que no se ven, son necesarias en la casa de Dios. Cuando se hace el campamento, yo me anoto último momento, caigo con el bolsito. Hay gente que estuvo haciendo compras, estuvo haciendo un montón de trabajos penosos. Se levantó temprano, se peló una bolsa de papas. Hacen falta muchos brazos de estos. De los otros para dirigir el canto, para predicar, tenemos una fila. Que faltan brazos.
sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nos encanta la figura de la oveja de Jesucristo. A mí me encanta porque es la figura de la oveja que se perdió y del pastor que la va a buscar y la carga en su regazo o se la pone al hombro y la trae cuán perdida estaba, tantas cosas más. Somos ovejas, somos ovejas, somos hijos, un montón de figuras más. Hermanos, somos soldados. Y el soldado responde a una orden vertical. En el ejército no hay democracia, el ejército es vertical. La iglesia tiene un lado castrense. Somos soldados, hay una directiva que es de Dios, baja a través de los pastores, de los ancianos que Dios puso, y nosotros como soldados tenemos que estar a la orden. Y a veces, vuelvo a decir, de trabajos penosos. Allá, para mantener el lugar donde nosotros nos reunimos, que ustedes conocen, hace falta el trabajo de un montón de gente. A veces entra alguno y dice, ay, el baño tenía olor a pis. Posiblemente no lo llegaron a limpiar a tiempo. Cualquiera puede ir hasta el almacén, comprar las bolitas de naftalina, la pone, le tira un chorro de lavandina. Pero normalmente se está esperando que venga alguno y lo haga. En algún evento se tira bebida al piso, caen los pedazos de comida. Después vendrá el servicio de limpieza. ¿Qué servicio de limpieza? Son los hermanos que hacen trabajos penosos, que terminan de guardar todo, pues yo terminé de comer, ya pasó el evento, yo me voy, yo ya comí, ya saludé. No, hermano, esto es un aspecto de la casa de Dios. Hace falta personas que hagan trabajos, que no siempre son bien remunerados, recompensados con reconocimiento. Y el Señor se levantó aquella noche y le dijo, bueno, si yo, que soy el Señor y el Maestro, les hice estas cosas, lo decimos en argentino, fíjate lo que queda para vos. Si yo que soy el Señor y el Maestro me levanté, dejé la túnica, me puse la toalla y empecé a lavar los pies, ¿qué queda para ustedes? Bueno, hermano, Dios quiere que agarremos, muchos de nosotros, la palangana a tiempo. Digo la palangana si después la gente no se olvida. Laura me dice, no diga palangana, decirle brillo. Digo, le brillo, ¿vos qué pensás? Es una liebre chiquita. No usamos mucho la palabra le brillo. Yo te digo palangana, te vas a acordar, como si te digo cacerola. También me dice, no, mirá que la Biblia dice olla. La cacerola es bastante común y la gente no se lo olvida. En esta suma de consejos, le dice, verso 4, volviendo a la figura del soldado, ninguno que milita, ninguno que es soldado, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué significa esto? Se tiene que forzar en la gracia, le tiene que encomendar a otros lo que él mismo recibió del Señor. Es una responsabilidad que vos y yo tenemos, traspasar a otro lo que hemos recibido, a su vez de otros, sufrir penalidades, vamos de vuelta con el argentino, aguantársela. Hace falta gente que se la aguante. Listo. Ninguno que toma esta actitud se enreda en los negocios de la vida. Los negocios de la vida no son necesarios. Todos nosotros necesitamos trabajar. Como alguna vez compartí también en este lugar, al chino no se le paga con folletos. Andá del chino, carnicero, decirle, dame 2 kilos de vacío, dale un folleto, vas a ver hasta dónde te va a correr por los 2 kilos de vacío. ¿Qué es lo que está esperando el chino? Plata. ¿Cómo se consigue la plata? Trabajando, no hay otra manera. Lo otro es ilegal. No, es trabajando. Bien, pero que el trabajo, que la ocupación que nosotros podamos tener no nos quite la libertad. No nos enredemos. A veces los negocios de la vida, que vuelvo a decir, son necesarios, porque hay que trabajar, nos terminan sacando la libertad para servir al Señor, para orar, para leer la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a tomar un trabajo y ver si ese trabajo que me está llegando en un momento de mucha necesidad y que digo, qué bendición que es, si no me va a terminar atando las manos y los pies. ¿Qué costo espiritual voy a pagar yo por ese sueldo? Vuelvo a decir que el que no trabaja, que no coma, lo dice la Biblia. Hay que trabajar. El que no trabaja, que no coma. Pero que el trabajo, la ocupación que pone plata en tu bolsillo y el mío, querido, no nos saque la libertad que tenemos para el Señor, porque somos soldados de Jesucristo y estamos a la orden de Jesucristo. Hay que cumplir el horario de trabajo, hay que trabajar con fidelidad, no como para el Señor, no como para los hombres, sino para el Señor. Eso está claro. Pero hermano, que el trabajo no se lleve puesta a tu vida espiritual. Eso sería hermoso
y es lo que le recomienda Pablo a Timoteo. Después le da el ejemplo del que lucha, en el verso 5, dice: el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Hay que hacer la obra de Dios, pero hay que hacerla como corresponde, porque la obra de Dios se puede hacer de varias maneras. Algunos, por alcanzar el éxito y la fama, lo que hacen es rebajar el contenido del mensaje, hacer algo popular, y si nosotros queremos llenar la casa de al lado y la otra casa de al lado, hay una fórmula para hacerlo. Solamente que los pastores no tenemos la cara para presentarnos delante de Dios el día de mañana y decirle lo que hicimos. Hacer la obra como corresponde significa hacerla con la verdad, tal cual la hemos recibido. Hoy, para llenar los lugares y demás, a la gente se le dice lo que quiere escuchar. ¿Cuál es el tema? Llenar la iglesia. Llenar la iglesia significa mucha gente significa cierta fama y mucho dinero también. Entonces algunos no lo luchan tan legítimamente. El tema es hacerlo sin hacer trampas, A veces hay pastores que hacen trampas. ¿Para qué? Para llenar la iglesia. Entre otras cosas, no decirle a la gente lo que no quiere escuchar. Hermano, nosotros debemos dar la palabra tal como la hemos recibido. Ser desagradable gratis es otra cosa, Si lo que le ofende es la palabra de Dios, es una cosa. Si lo ofendimos nosotros, es otra. Nadie tiene derecho a ofender a nadie. Pero si la palabra les ofende, como le dijo el Señor una vez a los fariseos, lo que les he dicho les ofende, se sentían ofendidos. El Señor no los había ofendido, les había ofendido lo que el Señor decía, que era palabra de Dios. Antiguamente los viejos pastores, cuando los predicadores más jóvenes venían, preguntaban: che, ¿alguno se convirtió? No. ¿Alguno se enojó? No, no funciona. O alguno se convirtió o alguno se molestó. Claro, hermano, la palabra de Dios es sal. Cuando se pone en la herida y se revela la herida y se pone sal, y a veces pica, o si ponen alcohol, pica. ¿Y qué es lo que no pica? Y lo que no pica es lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento. Curan la herida de mi pueblo diciéndole paz, paz, y no hay paz. Le ponían el fomento encima, paz, paz. En Brasil saludan, paz de Dios, paz, paz. Y la vida de muchos de ellos no coincide con la paz de Dios para nada. No hay paz para el impío, dijo mi Dios. Así dice la Biblia, no hay paz para el impío. Y hay que decirle la verdad. Y hay que luchar, pero hay que luchar legítimamente, con la verdad, no con medias verdades, no con una verdad fraguada. A veces dice: che, ¿te parece mal lo que dijo? El problema no está en lo que dice, el problema está en lo que se calla. Normalmente el predicador, el problema no está tanto en lo que dice, el problema está en lo que se calla. ¿Por qué? Porque está haciendo trampa, quiere llenar el salón. Entonces normalmente venga a nuestra iglesia, tiene que venir al Señor. Y es necesario que venga arrepentido al Señor, porque nosotros no le podemos dar absolutamente nada y Él sí. En el verso 6, ya vamos terminando, nos quedan 5 minutos, trae la figura del labrador. Y dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Volvemos con la actualidad. Estamos viviendo en una sociedad sin esfuerzo, si es posible, sin dolor, sin cafeína, sin nada. Bien, las cosas de Dios tienen cafeína, tienen dolor, y el Señor es el ejemplo supremo de esto. El labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. Hay mucho trabajo. A veces Walter nos ha compartido la experiencia del campo, ¿no? La siembra, arar la tierra primero, la siembra, después esperar la lluvia temprana, la tardía, si no las cosas se malogran. Alguna vez viajando por las provincias, árboles frutales, caía la helada, salían a poner unos tachos con gasoil y los encendían para que no arruine toda la fruta. A veces cae una pedrada terrible, deja los frutales pelados, se perdió todo. Mucho trabajo. Cuando uno viaja a Mendoza, va viendo los viñedos, son obras de arte, tienen un trabajo. Hay algunos que son así bajitos, otros son más altos, depende del tipo de uva. Mucho trabajo. ¿Y los frutos? Y los frutos son al final, son en la cosecha, cuando la cosecha se vende y el dinero viene. Pero hasta que el dinero viene, hay un montón de trabajo y hay un montón de riesgo también. Entre otras cosas, se están queriendo alcanzar resultados
sin ningún tipo de esfuerzo. Terminó de tocar el piano el concertista, la gente lo ovacionó. Una mujer después se acercó a él y le dijo: quisiera decirle algo que tengo en mi corazón. Dígame, daría la vida por tocar el piano como usted. Es precisamente lo que hice yo, le dijo el concertista. Bueno, por eso hay más pianos que pianistas. Hay más equipos de gimnasia de todo tipo que gimnastas. Hay más teclados, todo que tecladistas. Todos queremos el buen resultado. El cobro de la cosecha lo queremos todo, hermano, pero ese es el final. Hay un montón de trabajo durante el año. Y el Evangelio funciona así. Se siembra, a veces con lágrimas, con oración, con dependencia de Dios, con muchas horas, muchas cosas, y todos queremos ver el fruto. Sí, hermano, pero el fruto lo da Dios y normalmente después de mucho trabajo. Por eso le recuerda la figura del labrador. Verso 7 dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Como diciendo, pensá bien lo que te estoy diciendo, pensalo bien y no lo dejes caer en tierra. Está la posibilidad de que salgamos, nos saludemos y nos olvidemos de absolutamente todo y dejemos de bostezar a alguno. Hermano, esa no es la idea. La idea es que vuelva a casa, yo lo vuelva a leer, saber que este pasaje fue escrito para mí, pero también fue escrito para vos, con las mismas responsabilidades que le están pidiendo a Timoteo, te lo están pidiendo a vos. Que te esfuerces en la gracia, que traspases el legado como lo recibiste, que sufras penalidades, que te la aguantes, que hagas trabajos penosos, que luches legítimamente, no hagas trampa. A veces la persona, bueno, yo voy a hacer una oración, ore conmigo, usted oró conmigo, ya está, acá tenemos un hermano, anotan la planilla, 30 convertidos, 50 convertidos, no queda nada. De las grandes campañas evangelísticas que requieren un montón de dinero, esfuerzo y demás, a veces no queda absolutamente nada más que un par de manos levantadas que la mayoría no entienden de qué se trata. Cuando va a hablar el consejero no entendió absolutamente nada, que es fraudulento el predicador, está haciendo trampa. Decirle la verdad, a lo mejor se te achica el auditorio, pero la idea es tener fruto, hermano, fruto para el Señor. No llenar la iglesia de profesantes que vienen a buscar algo, salud, comida, lo que sea, sin hacer trampas. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Sobre todo, verso 8, acordate de Jesucristo. Ni Pablo, ni Pedro, ni el pastor, ni nadie. Acordate de Jesucristo. Pablo le podría haber dicho: acordate de mí, de lo que te dije, ¿no? Acordate de Jesucristo, ejemplo supremo del gran siervo de Dios. Del Señor Jesús se dijo proféticamente, Isaías 42, he aquí mi siervo, dijo Dios. He aquí mi siervo. Qué bendición que el día de mañana nos pudiesen recordar de esa manera, ¿no? Ni pastor, ni diácono, ni nada, pues se puede ser todo eso y no ser siervo. El título más grande que un cristiano puede llevar, hombre o mujer, es ser siervo de Dios. Una sierva de Dios. Y que Dios diga: he aquí mi siervo. La persona que está dispuesta a sufrir penalidades, traspasar el legado y todas estas cosas más. Acordate de Jesucristo. Siempre estamos mirando qué pasa alrededor. Olvídate. El que te habla acá en estos textos es el Señor. A vos y a mí. Aunque estoy de este lado, estoy sentado en medio de ustedes también. ¿De dónde viene esto? Directamente del Señor que nos salvó. Mis amados, nos encontraremos el próximo jueves, si el Señor así lo permite, a seguir con esta carta que les invito a seguir leyendo en casa. Juan 3.